Hoy en 678, el peor insulto de Clarín a los periodistas muertos en Francia. Persigue, y mintiendo, a alguien por dar una opinión. En el diario Clarín de hoy, crímenes y contexto. En una reflexión que causó indignación, Florencia Saintud, concejala Ultra K de La Plata y decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, tuiteó que los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí tienen contextos. ¿Ustedes recuerdan a Florencia Saintud? Sí, sí, claro. Acaba de decir que los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí contextos. No para, ¿eh? No tiene paz. No para, ¿eh? No tiene paz. Eso es lo que piensa buena parte del gobierno. De alguna manera justifica. Muy penoso lo de esta Saintud. Lo de esta señora. Muy penoso. Tweets de Florencia Saintud. Los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí tienen contextos. El terrorismo solo se combate con paz. Este último tuit que acabamos de leer jamás fue reproducido por los medios que atacan a Saintud. Nos visita la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Florencia Saintud. El avance del Grupo Clarín sobre la justicia. Capítulo 1117. La justicia frenó la designación por parte de la Procuradora General de la Nación, estamos hablando de Gils Carbó, de 18 fiscales. Doctora Alejandra Gils Carbó. Es una oportunista. Una nota vieja, el diario Crítica, era una nota de Lanata, Geuna y Bossi con relación a por qué hoy día es estigmatizada y atacada de la forma que cada día vemos. La nota decía, en Crítica, Gils Carbó recibió luego de aquel dictamen 7 pedidos de juicio político y 2 denuncias penales. Sus antecedentes son intachables y antes de animarse a firmar contra Clarín, no había tenido denuncia alguna. Doctora Alejandra Gils Carbó. Es una oportunista. Extraordinaria mujer en el mundo de la justicia, porque sin mediar ningún otro interés que el de hacer justicia, era capaz de enfrentar a todo un imperio que ahora intenta todos los días derrumbarla. La pregunta tras las últimas definiciones de Hermes Wiener. ¿Existe el socialismo de derecha? Hablando del mundo, ¿cuánto le simpatiza el fenómeno de Podemos en España y de Syriza en Grecia? No, mire, yo nací de la política, entonces me parece que es algo que para uno lo tiene muy arraigado, ¿no? O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada, gobernar con partidos ordenados. La frase de Wiener, yo la verdad es que me supera, digamos. Yo soy un partidario de un sistema de partidos ordenados. O sea, no importa que de 11 millones de griegos, 3 millones estén en la indigencia. Y no importa que haya centenares de suicidios individuales y colectivos. Lo que importa es que el régimen funcione bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para qué? Se lanzó la ampliación de precios cuidados. Sloto se suma a nuestro pedido a los medios masivos para que toquen el tema. El lunes el gobierno da a conocer la nueva lista de precios cuidados. ¿Cuánto aumentó la venta de los productos incluidos en la lista de precios cuidados? Alrededor del 75%. Ahora, ¿qué se verificó? Después de unos primeros meses de aumento, está estancado. Lo que sucede es que me parece una percepción que no está tan presente en la promoción del esquema de precios cuidados como lo estaba antes, ¿no? En 678 hacen un informe acerca de... Van recorriendo los distintos supermercados y se van fijando a ver si... Sí, lo mantienen. Y se van fijando a ver si el precio, si los supermercados responden a los precios cuidados. 678 son 2 puntos de rating por día. Nos preguntamos por qué Sloto y tantos, a pesar de haber pifiado estrepitosamente Ibope en las recientes primera y segunda vuelta en Brasil, validan sus mediciones y no las de Cifema. Los archivazos de Víctor Hugo. Dilma fue a tener que hablar como jefa de gabinete y alguien le dijo, usted está mintiendo, como mentía en la tortura. Y aquí está el valor de la palabra de Dilma.
Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Vossa Excelência responde: a prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. É isso que às vezes é muito duro. Nos depoimentos a gente mentia feito doido. Mentia muito. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso... Você me disse que não quer compromisso, agora chora, liga, vem. Para com isso, você me disse que só quer brincadeira, mas liga na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Otro día de lindísimas noticias. Uno, se deschavó TN. Siempre dice que estamos pésimos, pero cree que todos tenemos pileta. Un fin de semana con también tiempo muy caluroso. Fíjense lo que viene, la temperatura real del aire de casi 39 grados. Un día de muchísimo calor en la ciudad, va a ser el día más cálido de los próximos 7 que se vienen. 2. Reservas de gas y de petróleo. Por primera vez en 13 años suben las reservas tanto de gas como así también de petróleo. Las reservas comprobadas totales de hidrocarburos ascendieron hasta los 614 millones de toneladas, según un informe elaborado por el Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. 3. Noite de fechamento musical. 6, 7, 8. Começa 6, 7 e 8. Dor de cabeça para a corporação. Eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha. Sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. 6, 7 meses, 8 meses. Não vem, não estou na brincadeira. Você pensou assim, falou demais. O meu ais pulou, deu de estrela. Pisou, pensou, se enrolou, falou demais. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Recuerden que, bueno, vamos a terminar el programa hoy con Nelly, escuchando esta música brasileña, con bossa, jazz, una cosa muy cool. Y ahora quiero dar la bienvenida a mi compañera Sandra Russo, que regresa después de su gira triunfal. Los extrañaba, los miraba. Bueno, bienvenida a Russo. Gracias. Les cuento que hoy nos visita, ya lo vieron allí, Florencia Santud, que es la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, también es doctorada en Ciencias Sociales, es concejala en estos momentos en la ciudad de La Plata y dirige el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la misma universidad. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un día muy lindo seguramente habrás tenido, Florencia, con esto que acabamos de ver allí. Ahora lo vamos a estar comentando. Les quiero recordar la nueva sección que tiene 678 que se llama Los Vengadores de los Consumidores. Esto tiene que ver cuando a veces ocurre que las empresas no nos prestan bien los servicios que dicen que nos están prestando bien y uno llama para reclamarlo, la empresa le pone en espera una canción larga, que por ahí dura 30, 40, 50 minutos, a mí me ha pasado. Bueno, cuando pasan estas cosas, la empresa no responde, digamos, cuando usted se siente abusado como usuario,
lo graba, lo puede grabar en audio, lo puede grabar con una cámara y lo manda acá, ahí, a denuncias@678.com.ar y nosotros ya vamos a ver qué hacemos con eso. Va a ser muy interesante lo que hagamos, seguramente. Bien, ahora sí vamos al primer informe que tiene que ver con el atentado en Francia y las repercusiones, algunas cosas que ocurren aquí en Argentina al respecto de estos hechos espantosos en París. A ver. El peor insulto de Clarín a los periodistas muertos en Francia. Persigue, y mintiendo, a alguien por dar una opinión. La decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Florencia Saintout, tuiteó sobre el bestial crimen ocurrido en París, condenándolo, por supuesto, y realizando una esencial referencia a las causas del mismo. En el contexto de su desesperación ante las últimas encuestas, el grupo Clarín salió a perseguir vergonzosamente a Saintout. Tweets de Florencia Saintout. Los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí tienen contextos. El terrorismo solo se combate con paz. Este último tuit que acabamos de leer jamás fue reproducido por los medios que atacan a Saintout. En el diario Clarín de hoy, crímenes y contexto. En una reflexión que causó indignación, Florencia Saintout, concejala Ultra K de La Plata y decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, tuiteó que los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí tienen contextos. ¿Ustedes recuerdan a Florencia Saintout? Sí, claro. Que ha hecho varios comentarios desafortunados en varias oportunidades. Sí, es fácil darse cuenta cuando ella dice una barbaridad. Si mueve los labios es que está diciendo una barbaridad. Acaba de decir que los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí contextos. No para, no tiene paz. No para, no tiene paz. Eso es lo que piensa buena parte del gobierno. De alguna manera justifica. Y viste la palabra pero, es siempre es una palabra que te complica mucho. En el diario Clarín de este sábado. La inflación bajó. Pero este mes podría repuntar. Y viste la palabra pero, es siempre es una palabra que te complica mucho la vida. Y Barrero estaba en la cocina y era un contexto. El fin justifica los medios, Marcelo. O estás de un lado o estás del otro. Vamos a ver, por ejemplo, el contexto cuál es. Que estaba mal hacer chistes. Claro. Yo le sugeriría a esta señora que pare acá, ¿no? Que no continúe, porque me parece que es una ofensa. Que evite hablar. Sobre todo en este momento. Podemos en todo caso analizar este problema del contexto dentro de 15 años, pero en este momento está el mundo consternado. Mataron a un Rolo Villar francés. Muy penoso lo de esta Saintout. Lo de esta señora. Muy penoso. Florencia Saintout, una conocida intelectual platense, yo la conocí en una circunstancia poco feliz. Estábamos en Canal 13 y estaba ella y alguien más que no sé quién era, y yo no sabía quién era. Y yo dije al aire, por ejemplo, estas dos chicas, yo no las conozco. Y la mina se puso violeta, porque ella supone que ella es conocida. Bueno, ayer Florencia Saintout tuiteó, los crímenes jamás tienen justificaciones, pero sí tienen contextos. Pablo Sirven, periodista de La Nación, está en línea de teléfono. Queda como que, bueno, de alguna manera se justificó o no me llama tanto la atención que pasa. Sí, claro. El problema ahí es el pero, digamos. No resiste ningún tipo de contexto, es una repulsa directa. Está funcionando en un edificio que lleva el nombre de uno de los tipos que más odia al periodismo, que tiene un odio racial como su esposa, el actual presidente, hacia el periodismo, como Néstor Kirchner, y los últimos premios parecen joda. Desde ayer a la tarde en su página digital, Clarín ubica junto a los otros informes sobre el atentado esta falaz y persecutoria nota. El archivo encuentra un Lanata que, según la lógica del Lanata actual, justificaba el atentado a las Torres Gemelas. Lo que se animaron a hacer los palestinos expresaba lo que también expresamos acá, a veces a media voz, diciendo, y bueno, alguna vez les tenía que tocar. Queda como que, bueno, de alguna manera se justificó. Sí, claro. Y bueno, alguna vez les tenía que tocar. Si vos dejás a tu enemigo en una situación en la que no tiene nada para perder, ¿te sirve para algo? ¿Te sirve acorralar a alguien hasta que esté desesperado?
Un desesperado se estrella contra un edificio. Queda como que, bueno, de alguna manera se justificó. Sí, claro. Un desesperado se estrella contra un edificio. ¿Sabes cuánta gente murió en la guerra del Golfo? Estados Unidos tuvo 148 muertos, 148. ¿Sabes cuántos muertos tuvo Irak? 100.000. No estamos apoyando a los talibanes. Ahora, tampoco es apoyar, yo no creo que esto sea una batalla del bien contra el mal. Este ataque a Saint-Tut es otra muestra de cómo Clarín aprovecha este trágico crimen para arremeter contra el gobierno que intenta limitar sus privilegios. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Ya sean terroristas islámicos o capitanich. Ya sean terroristas islámicos o capitanich. Hay una distancia entre las dos cosas, pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. Pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. A mí lo que me parece que habría que señalar acá, esto que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa, porque sí, donde claro. se ataca es una revista y Por se supuesto, matan claro. a 8 de los periodistas que trabajaban ahí. Doman, cuando arrancó el programa, dijo que el hecho de la semana fue la visita de Scioli al espacio de Clarín. Sí. Parece que ambos hechos tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. Sí. Parece que ambos hechos tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en Francia. No, a mí me pero... parece, pero nada que ver. Doblemente impactante por el hecho de que quienes murieron eran finalmente humoristas, Sí, claro. acá como nuestro Rolo. Es como que entra acá un tipo y le pega un tiro a Rolo, o vaya a la Nación y le pega un tiro a Nick. Ojalá que esta masacre genere alguna reflexión en la Argentina, ¿no es cierto? Porque recordemos que los funcionarios del gobierno todos los días por televisión agreden a periodistas. Todos los días. Y fomentan el odio. Kicillof ha sido el ministro de Economía más agresivo que hemos visto. La verdad que Kicillof siempre ha tenido un mensaje muy agresivo y en algunos casos violento. O estás de este lado o estás del otro lado. Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? En el diario La Nación de hoy, el atentado en París y una sugestiva omisión. El comunicado del gobierno argentino que repudia el acto terrorista constituyó una condena incompleta al no reivindicar la libertad de expresión y de prensa. Intentábamos hacer algún tipo de paralelo entre la violencia del 70, que el gobierno reivindica de una manera completamente acrítica, y esta, que sí critica. Y hay puntos de contacto obvio. entre una cosa y la otra. Y de hecho, incluso en el comunicado de la Cancillería, de la Presidenta, se olvida de lo más importante. Este es un atentado contra la libertad de expresión. Y en estos días, el 7-8 decía que no se puede comparar con las cosas que hay acá. Pero me parece bueno curarse en salud y destacar y subrayar cada vez que hay estos corrimientos de violencia verbal que son continuos en funcionarios del Estado. También es perseguido despiadadamente en España el actor Willy Toledo por realizar una reflexión sobre otros tantísimos crímenes que se cometen en el mundo y no merecen ni cobertura mediática ni condena. Se ha mencionado en esta mesa a Willy Toledo. Ya saben ustedes, este actor, más conocido por sus exabruptos que por su capacidad profesional sobre los escenarios o ante las cámaras, ha utilizado una vez más las redes sociales para difundir sus comentarios. Tweets de Guillermo Toledo, actor español. Alerto sobre lo que suele ocurrir tras tanto ataque criminal. No me mofo de nadie, solo hago memoria. Occidente asesina diariamente sin ruido. El Pentágono y la OTAN bombardean y destruyen países enteros. Asesinan a millones cada día. ¿De verdad que esperamos que no hagan nada? Bueno, es un verdadero tarado este tío. Willy Toledo me parece gravísimo. No sé si llamarle actor o llamarle qué, porque miserable, llámale miserable, que es lo que es. Ayer yo en Twitter exactamente puse sencillamente miserable. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Hay algún pero? Sí, por la grandeza de la democracia, pues es que Willy Toledo habla y que Willy Toledo puede expresarse. Esa es la grandeza de la democracia. Se acabó. Ya está, y justifica el terrorismo. Pues muy bien, se le trae a un plató y dice, ¿y qué dice usted del terrorismo? Claro. Y yo, dialécticamente, desmonto sus argumentos y luego, pues ya está. Entonces, eso no tiene nada que ver para que los estados... O sea, ¿a ti te parece que en una democracia cabe justificar el terrorismo? Yo no, yo creo que no cabe todo. Siempre justifica a los que matan, o sea, nunca se pone de parte de los débiles, de las víctimas, no. Siempre se pone sistemáticamente de parte de los violentos, de los que asesinan, de los que amenazan, de los que intimidan, y es un miserable y luego se va a vivir opíparamente en Cuba, a costa del dolor de los cubanos. Pues mira, que se quede y que no vuelva. A propósito del contexto,
El presidente francés, y así lo titula Clarín, hace mención al mismo. Hollande, sabíamos que podía pasar algo en cualquier momento. Bueno, por suerte la tenemos acá a la decana, Florencia Santuta, a ver, para que nos cuente cómo ves todas estas cosas. En realidad, bueno, hoy pusiste un tuit, esta gente que se dedica a estas cosas lo toman como les conviene, pero hablemos de Francia, hablemos de bueno, a mí no deja, debería dejar de sorprenderme, pero por un lado no deja de sorprenderme la cantidad de disparates todos juntos, arrollados, para decir allí hay monstruos que no pueden opinar, que no pueden hablar, porque recién venía para acá y me dice mi hermana, que además de que me quiere mucho, es una gran compañera, me dice, no digas más nada, porque no, si todo se va a malinterpretar, no digas más nada. Ella me lo dice con amor, pero algo de lo que aparece ahí es, no hay que decir nada de nada, a nadie se le ocurra decir nada ni pensar nada. Digo, eso como primera cuestión. Eso para mí hay que enfrentarlo, hay que ponerlo en cuestión, hay que hacer programas como este y muchos otros, no conmigo, porque digo, yo no existo para que tomen esas dos notas y le den lugar, hagan todo eso, ¿no? Pero yo creo que en esta oportunidad han aprovechado cualquier cosa de cualquiera con tal de llevar agua para su molino. Creo que la gran mayoría ya... Digo, mucho no les puede creer, o sea, que esta vez patinaron mal, pero no con respecto a ese tuit, con respecto a todas las observaciones que han hecho desde ayer hasta hoy, eso en primer lugar, ¿no? Y después, bueno, me parece que reivindico el derecho a poder problematizar, pensar, en principio diciendo, bueno, claramente el primer momento tiene que ver con un momento de duelo, con un momento de condena a la violencia, en la cual yo no lo quiero decir más, porque es una locura que lleven a tener que estar aclarando que estamos condenando ataques terroristas, ¿no? O sea, digo, por supuesto que sí, ¿no? Pero luego de esa condena o a la par de esa condena, también tenemos que pensar por qué sucede lo que sucede. Los humanos tenemos la capacidad de pensar que no todo viene porque sí, que no lo trae la naturaleza y punto, sino que existen contextos, elementos en relación, procesos históricos, que la crueldad se produce históricamente también. Y es importante poder saber de qué se trata para construir otras posibilidades del mundo, otras posibilidades de vida. Los humanos formamos parte de una especie, esto no sé si técnicamente se dice una especie, pero formamos parte de una condición, tenemos una condición que nos permite poner en cuestión el mundo en el que vivimos para poder transformarlo. Somos una especie que puede transformar el mundo en el que vivimos. Ahora, si no podemos siquiera pensarlo, si lo único que nos queda es reaccionar con el duelo y la violencia, que digo, por supuesto que hay que hacer el duelo, pero con el duelo además hay que hacer algo más. Y esto, digamos, no es la primera, no es que... Por supuesto, no es que me pasa a mí o le pasa al kirchnerismo, le ha pasado a todos los sectores del mundo. Hay un libro que es el de Judith Butler, Vida Precaria, que me acordaba hoy, es más, lo busqué y me costó encontrarlo, pero ella escribe después del 11 de septiembre, ahí, o sea, unos años después, y ella azorada de cómo cuando salió a decir algo que todo el mundo sabía, pero nadie se animaba a decirlo, o sea, como todo el mundo sabe que esto no es un volcán que un día vino en erupción, ¿no? Todos lo sabemos. El que no lo sabe es porque no quiere saberlo, porque no quiere decirlo, ¿no? Que no es el Espíritu Santo el que trajo este ataque terrorista, ¿no? Entonces, bueno, ella dice como cuando intentó opinar al respecto, pensemos qué fue lo que pasó, tuvo una sacudida impresionante. ¿Pero por qué? Porque justamente esto que sucedió así, la realidad tal cual la cuentan estos medios, ¿no? O sea, sin ningún tipo de problematización, es absolutamente funcional a todos los proyectos de derechas que quieren un mundo para muy poquitos, donde grandes mayorías no solamente queden afuera, sino que además sea posible
que los exterminen, que los persigan, que estén más allá de la vida. Y después, bueno, esto también impugna, yo digo la verdad, esta mañana tuve como una tentación a no discutir por un rato algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Bueno, en este contexto vamos a hablar de libertad de expresión o del humor, entonces, bueno, parece ser que lo que hay que decir es que se puede decir cualquier cosa de cualquier modo, que mejor nadie meterse en ese tema. Bueno, no, hay que discutirlo. Si no discutimos en estos contextos, ¿cuándo vamos a discutir, no? Yo tenía justamente una pregunta, porque pensaba cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, al World Trade Center, nadie dijo esto es un atentado contra la libertad de comercio. Cuando fue el atentado de Atocha en la estación de trenes, nadie dijo esto es un atentado contra la libre circulación de los ferrocarriles. Y ahora sí se dice que es un atentado contra la libertad de expresión, porque lo que hace el foco que hace este acto terrorista es en una revista, en una publicación, en un medio de comunicación. ¿Vos qué crees? ¿Se lo puede calificar de atentado a la libertad de expresión? A ver, yo creo que este es un atentado a la humanidad, como muchísimos otros atentados a la humanidad. Me parece de lo más mezquino que nos lleven a esta situación de cuántos muertos acá, cuántos allá, si son equivalentes. No me gustaría entrar en eso, ¿no? Un atentado a unos ideales de humanidad que incluso desde lugares muy distintos a cómo lo ha pensado la civilización occidental, desde lugares muy críticos, sostenemos incluso de otras maneras, ¿no? Entonces, digamos, creo que queda que pensar que esto es solamente un atentado a la libertad de expresión es completamente reduccionista. Me parece que acá estos periodistas lo hacen así porque les conviene, porque es el lugar donde les parece que pueden entrar para pegarle a un gobierno que ha puesto la dignidad humana en su primer punto de agenda, su punto más importante. Entonces van a utilizar cualquier cosa. En nombre de la libertad de expresión se dice cualquier cosa y sin ningún tipo de discusión sobre esto, ¿no? A mí personalmente esto, bueno, también espero que no dé lugar, porque digo, a ver, que no dé lugar, o dará lugar, yo no creo que sean malas interpretaciones, hay interpretaciones intencionadas desde un lugar muy distinto al que muchos de nosotros estamos, ¿no? Pero yo creo que realmente pensar que esto es un atentado a la libertad de expresión es un reduccionismo interesado, nada más, ¿no? Me parece algo tan pobre pensar que es solamente un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Que incluso que lo traen además para no discutir algunas cuestiones que creo que es importante discutir cuando discutimos la libertad de expresión en toda nuestra región, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde en todos estos años ha habido más libertad de expresión que nunca en la historia, donde todos los días reafirmamos el derecho a la libertad de expresión. Tenemos unas leyes que además lo consolidan, donde la presidenta ha sido la primera, calumnias e injurias, acuérdense, bueno, todo esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo pueda ser dicho. Por ejemplo, en nuestra ley de servicios audiovisuales, cuando se habla de contenidos, en el artículo 70 se habla de que se deben evitar contenidos discriminatorios por la raza, por el género, por la edad. ¿Es libertad de expresión decir hay que matar a todos los musulmanes? Posiblemente no lo sea, o no entra, o hay que discutirlo, hay que pensarlo. Ahora, claro, en este contexto, si uno piensa que hay que problematizar la libertad de expresión, parece ser que entonces estamos de acuerdo con que haya un ataque terrorista. Bueno, eso hay que darle vuelta, ¿no? A ver, Rosa. Sí, yo coincido con varias líneas, ¿no? En principio creo que lo que pasó y lo que vimos en el informe en relación a Florencia es que hay un intento desesperado de disciplinar y de que todos los que pensamos de determinada manera nos callemos la boca. Eso es absolutamente así. Provoca un efecto anestesiante, intimidatorio. En el otro tema, si esto es un ataque a la libertad de expresión, yo hoy pensaba, si bien es cierto que también a eso hay que darle un contexto y complejizarlo, que la bandera de la libertad de expresión es nuestra. ¿Cómo nos va a venir a correr Clarín con la libertad de expresión que nació cuando en este país no había libertad de expresión?
¿Quiénes mejor que nosotros podemos saber como pueblo lo que significa vivir sin libertad de expresión, habiendo atravesado muchos de nosotros en nuestra juventud la dictadura? Y en esa época nació el Grupo Clarín. Entonces hay que recuperar algunas banderas que han sido siempre nuestras, y esto es un esfuerzo desesperado por tener algo que valga la pena que defender, porque lo que están defendiendo es inconfesable. Moca, ¿qué me dice? Sí, yo quería tomar lo primero que decía Florencia, en el sentido que no hay que perder la capacidad de sorpresa, porque naturalizar este tipo de expresiones y tomarlas como moneda de buena circulación nos empobrece brutalmente. Es increíble la cantidad de mentiras y distorsiones por tiempo que hemos visto en este apartado. ¿Qué sería discutir con el tuit de Florencia? Decir que me remito a la lógica aristotélica, no estoy haciendo ninguna maniobra así extravagante. Quiere decir que no hay que contextualizar. Claro. Si el ataque es porque Florencia Santut dice que hay que contextualizar, la propuesta es no contextualizar. ¿Qué es lo que efectivamente hacen todo el tiempo, digamos, no? Sí, para no decir mentir, que eso también lo hacen, pero aun cuando no hay mentiras explícitas, hay una permanente distorsión del contexto que hace a la noticia que se está comentando, que se está discutiendo. El recorte, la mala intención para atribuir argumentos y formas de pensar que no tenemos, eso nos lo hacen todo el tiempo. Dicho sea de paso, el gran contextualizador fue el Papa, que dijo que hay terrorismos aislados y terrorismos de Estado. ¿Qué es eso si no contextualizar? Gran parte del contexto necesario para este acontecimiento criminal que estamos estudiando, que estamos pensando de alguna manera, son los actos de terrorismo de Estado. En ese caso el Papa también omitió hablar de la libertad de expresión, también, lo encuadró de otra manera. También, sí. Efectivamente. Y después, ya cuando se entra en el terreno de atribuirle a este gobierno, o atribuirle a los simpatizantes de este gobierno, la defensa acrítica de la violencia de los 70, es una mentira muy grosera, muy fea, porque no tiene nada que ver con lo que decimos, con lo que dice la presidenta, con lo que dicen todos los que tenemos un sentido democrático. Es una ofensa gratuita. ¿Por qué se puede escuchar esto? Porque son programas que tienen un formato, una estructura y un público que no exige, para decirlo con palabras más populares, no hace falta tener dos dedos de frente. Hace falta saber que cualquiera que hable del campo que no queremos que se hable y que diga cosas que no queremos que se digan, hay que buscar la manera de embarrarlo. Porque de todo lo que se dice, de los dichos del Twitter de Florencia, son todos argumentos ad hominem, o sea, son todas cosas que no las puede decir porque es Florencia Santú y porque está a favor del gobierno y porque tiene compromisos con este gobierno. Entonces, directamente eso, efectivamente, como lo interpretaba tanto Florencia como Sandra, la invitación es, ese tipo de expresiones es un ataque a la libertad de expresión. La Nata, Longobardi, toda esa gente está atacando la libertad de expresión, porque está atacando a una persona de este país, a una parte del mundo democrático de este país por lo que dice, y atribuyéndole intenciones y atribuyendo que no se desprenden de lo que dice. Entonces me parece que la discusión está más clara de la que ellos la presentan. Y la palabra contexto, creo que fue Longobardi en el programa, dijo, para el contexto hay que esperar 15 años. Vamos al segundo informe sobre el atentado en Francia. Lo vemos. Dale, Julito, por favor. El bestial atentado en Francia. Testimonios conmovedores y análisis de causas y consecuencias. We are provocative today. We will be provocative tomorrow, and it's our job. Why do you do this? I do this because it's our job to draw about actuality. About the news? About news, yeah. Our job is not to defend freedom of speech, but without freedom of speech, we are dead. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre, parce que c'est le mot guerre qu'on doit prononcer, c'est pas
la guerre qui est déclarée, je ne suis pas convaincue que les mesures ou les dispositifs législatifs qui sont aujourd'hui à notre disposition soient suffisants. Voilà. Mon compagnon est mort, assassiné, parce qu'il dessinait dans un journal. Alors, j'aimerais juste aujourd'hui qu'on m'explique ce qui se passe en France. Et je pense que certains ne poursuivront pas l'aventure de Charlie, parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui en France, quand vous prenez un crayon, eh bien on peut vous tuer. Voilà, c'est ça aujourd'hui la France. Voilà, c'est pas, et je sais pas, il faut arrêter d'être langue de bois. Il faut arrêter de dire aujourd'hui il y a des policiers, il y a des innocents dans la rue qui sont morts et des gens qui dessinaient, qui ont été assassinés en France. Charlie va continuer. Charlie doit continuer. Charlie doit continuer, mais il y a les pères fondateurs de Charlie, Cabu, Wolinski, qui sont... Et j'espère, parce que si jamais, je le dis bien, Charlie disparaissait demain, on assassinerait une deuxième fois Stéphane, on assassinerait une deuxième fois Cabu, on assassinerait une deuxième fois Wolinski, on assassinerait Tignous. Je suis Charlie, disent de très nombreux Français, de très nombreux Européens, des Américains, des gens dans le monde entier aujourd'hui. C'est une forme de victoire qu'on espère. Non, parce qu'il est mort. Bien sûr. Non. Bien sûr. Absolument pas. C'est absolument pas une victoire. C'est une défaite, c'est une tragédie pour notre pays. Et je refuse de me réjouir à l'idée que des gens manifestent dans la rue parce qu'ils ont arraché l'être cher qui m'accompagnait dans ma vie. Donc non. Lui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. Los fugitivos se atrincheraron en una imprenta a 20 kilómetros del aeropuerto Charles de Gaulle. El asalto se produjo cuando faltaban 3 minutos para las 5 de la tarde. Los dos hermanos fueron abatidos cuando intentaban huir. Un viernes de cacería en Francia, y esto fue lo que pasó en este día viernes de terror en Francia, en París. Le rideau automatique se lève doucement. Les hommes du raid. Después de los asesinatos en Charlie Hebdo, le preneur d'otages hoy nos encontramos con dos les forces de eventos. Ripostent abondamment. Après quelques Aquí es un secondes, supermercado on aperçoit de comida le kosher terroriste se jeter sur eux, arme à lugar la main. para la Il est comunidad abattu. judía en Francia, en las afueras de París. No pertenecería al mismo grupo de los hermanos Ils Cauchy. sont très nombreux. Estamos hablando de otra persona que fue allí y tomó a rehenes. Ricardo Elías, secretario de Cultura del Centro Islámico Argentino, está en comunicación con nosotros. Quería preguntarle si, producto del episodio en Francia, temen desde las organizaciones islámicas que se generalice o que se extienda una mirada simplista respecto del mundo musulmán, donde se los asocia a todos naturalmente con actos de terrorismo. En la historia la mirada simplista es inevitable, ¿no? Nosotros aquí en la Argentina no, pero es muy distinto a la situación de los musulmanes en Europa, ¿no? Incluso la semana pasada hubo manifestaciones en Alemania en donde había, grupos de ultraderecha que son en general racistas con todo el mundo, pero en particular contra los musulmanes. En Francia, los actos de carácter islamófobo han aumentado de manera considerable a lo largo del año 2013 y en los primeros meses del 2014. Esto es lo que ha constatado el colectivo contra la islamofobia, que cifra este aumento en un 47,33%. En 2013, le CCIF a enregistré... En 2013 hemos detectado 691 actos islamófobos, de los que 640 lo fueron contra personas y 51 contra instituciones. Es una subida de un 47% con respecto al 2012 y estas cifras son extremadamente preocupantes. La islamofobia en Francia encuentra sus raíces en la intolerancia, en la extrema derecha y en el discurso irresponsable de los políticos. En rusiatoday.com, Marine Le Pen propone introducir la pena de muerte tras el ataque a Charlie Hebdo. La líder del partido francés de extrema derecha Frente Nacional, Marine Le Pen, ha propuesto introducir la pena de muerte en el país. Il y a 2 suspects qui sont identifiés. Est-ce que pour ce genre de crime, vous réclamez le rétablissement de la peine de mort? J'ai toujours dit que j'entendais offrir aux Français
la possibilité de s'exprimer sur ce sujet par l'intermédiaire d'un référendum. Moi, à titre personnel, je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les peines, pour les crimes les plus odieux, les plus... donc je vous le dis très clairement, je pense que la lutte contre le fondamentalisme islamique est absolument essentielle dans nos pays. Ce fondamentalisme islamique, il vise, par l'intermédiaire de groupes politico-religieux, à imposer les lois de la charia à la place des lois de nos pays, à la place de nos valeurs, à la place de nos traditions, de nos mœurs, de nos codes, de nos modes de vie. Je le refuse, que les choses soient très claires. Je pense que ces fondamentalistes islamiques sont dangereux et ça n'est pas une lutte contre les musulmans, c'est une lutte contre les fondamentalistes islamiques. Ceci est très clair, je n'admets pas que l'on viole les lois de mon pays, je n'admets pas que l'on prie dans la rue aux dépens de l'ensemble des règles qui régissent la société française. Je n'admets pas, madame, que l'on impose des interdits alimentaires dans un pays dont le fonctionnement est fondé sur la laïcité. Je défends l'identité de mon pays et j'ai le droit de le faire et de plus en plus de Français sont d'accord avec moi. Vean ustedes al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Es decir, la hija es la que ahora lleva la voz cantante en el partido. C'est qu'une grande partie de ces immigrés sont des musulmans, appartiennent à une religion, l'islam, qui, comme beaucoup de religions, mais spécialement elle, a une vocation conquérante. Elle va jusqu'à conquérir dans nos propres rangs, pas au Front National sans doute, mais en France, de nombreux et de nouveaux fidèles. La candidata de Marine Le Pen, la candidata quizás número 2, número 3 de lo que es la derecha en Francia en estos momentos. Une photo et vous demandez ce que vous en pensiez. Mais parce que ce genre de comparatif des noirs avec des singes, ça fait... Un singe, ça reste un animal. Un noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. C'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, franchement. La reacción de Marine Le Pen es la reacción que se podía esperar de una ultraderecha. Y con respecto a las elecciones griegas, donde lo más probable es que gane la izquierda, Moca ayer analizaba cómo la administración helena quiere aprovechar políticamente el atentado en París. Hoy salieron declaraciones de la derecha griega en relación a un punto muy concreto de la agenda que se discute el 25 de enero, que es la política de flexibilización de la inmigración que tiene Syriza. En el diario griego Macrópolis, vemos lo que está sucediendo en Europa. Todo está cambiando dramáticamente, dijo Samará, primer ministro griego, en un encuentro del partido Nueva Democracia en la ciudad de Evia pocas horas después del ataque terrorista en Francia. Hoy hubo una masacre en París y aquí todavía hay quienes invitan a los inmigrantes ilegales y pretenden entregarles la ciudadanía griega. Ahora el atentado se utiliza para decir qué quieren, flexibilizar para que entre más de esta gente. Bueno, a ver, Nora Beiras, ¿qué me cuentan? Me parece que bueno, el informe es claro en cuanto a la complejidad del fenómeno que estamos viviendo, la tragedia, el horror del atentado terrorista muestra a las claras que la verdad es un mundo invivible en el que estamos. Y me parece que eso no se puede soslayar y que se ha profundizado desde lo que fue en su momento la primera guerra del Golfo y después de las Torres Gemelas, digamos, donde todo el mundo islámico pasó a ser el gran enemigo de Occidente. Y en esa radicalización de ese conflicto me parece que es evidente que hay la distinta vara con la que se miden las atrocidades que se cometen en nombre de los valores de Occidente frente a las atrocidades que cometen grupos fundamentalistas musulmanes. Me parece que es tan evidente que a veces es terrible tener que explicarlo y, como decía en un principio Florencia, uno se siente, digamos, como que se siente culpable si trata de buscar cuáles son las razones de este mundo invivible en el que el poder de las grandes potencias son los que definen esta realidad en la que estamos viviendo. Me parece que
digamos, cuando uno ve el testimonio de la viuda de una de las víctimas del atentado, ante eso lo único que puede hacer es solidarizarse en el dolor. Es injustificable lo que sucedió. Ahora, esto sucede en un mundo donde ahora se van a reunir mañana los líderes de todas las grandes potencias de Occidente, que me temo que vayan a radicalizar las lógicas de enfrentamiento directo y de guerra como solución a esto. Entonces me parece que si uno ve la cantidad de asesinatos que se han cometido desde las Torres Gemelas para acá, la verdad, el mundo está cada vez peor. No es que es un mundo que ha mejorado, que los valores democráticos, el respeto por el otro es lo que prima en esta realidad. Hablando así a la lista de la República, es los derechos humanos, la libertad... Es verdad. Pero digamos, hay otras cosas que también es Francia. Es que Francia no es eso y es muchas otras cosas. Si uno va a mirar solo eso, obviamente creo que uno se siente identificado con esos valores de libertad, igualdad, ¿no? De la Revolución Francesa, pero Francia también es muchas otras cosas atroces, por decir solo lo que ha hecho en África, lo que ha hecho con toda su política colonialista, y esto no quiere decir justificar la aberración de este atentado, pero me parece que hay que mirar este mundo donde la lógica de la violencia como solución a la violencia lo que lleva son atrocidades. ¿Cuánto hace que hablamos y que vimos las atrocidades que se viven en el conflicto árabe-israelí? Digamos, que se dejó de hablar hasta que ahora Netanyahu ya está ahí activando y con esta política de condena al inmigrante. Digamos, nadie se va del lugar donde nació si está bien. ¿Por qué hay esta política, este desmadre de la inmigración en el mundo? Por las desigualdades atroces en las que vivimos. Sí, pero también vivimos esto que vos decís, bueno, lo que le acaba de pasar a Florencia, es esta extorsión permanente de los medios, de que hacen lo que les interesa es hacer una demagogia, además de operaciones políticas. Entonces uno vive extorsionado y cuando salís un poquito del carril sabés que lo vas a pagar, que te lo van a cobrar. Y sí, porque no es lo políticamente correcto, supuestamente. Tenés que defender las atrocidades del establishment internacional, entonces está todo bien. Ahí sí. Bueno, esta región ha demostrado en todo este último tiempo, desde el no al ALCA y antes, de que no hay solamente una única dirección, que tenemos que seguirla y no tenemos ninguna otra posibilidad, ¿no? Este mundo parece ser hoy un mundo muy, muy cruel, y un mundo, digo, muy cruel en la crueldad en la cual yo creo que tiene que ver con este conflicto radical entre aquellos que creen que tiene que ser un mundo cuyos principios los defina el capital y aquellos que creen que lo tienen que definir los pueblos desde refundar lo humano, ¿no? En ese gran conflicto, bueno, esto es un paso muy atrás por muchas razones. Va a ser algo difícil de levantar. Lo va a aprovechar, lo está aprovechando la derecha. Estos medios de acá hablan de cacería sin ningún tipo de problemas. Dan por sentado la idea de la cacería. Por suerte tenemos gobiernos que afirman claramente en nuestra región, digamos, a la delantera de muchos otros, que la paz no se construye con los tambores de la guerra, ¿no? Y eso es esperanzador. Y es una región de paz, ¿no? Es una región efectiva de paz, la única en el mundo que no está atravesada por amenazas o por guerras expresas. Varones, ¿qué me decían? Escuchándolos a todos, hubo dos disparadores. Uno, cuando Sandra hizo su reflexión, también cuando Zaitut, y yo pensaba, nada más que en una frase, a mí me vienen recuerdos de cosas que he leído, para no hablar específicamente de esto. Primero estamos haciendo contexto nosotros. Contexto sobre un hecho. Claro. Estamos haciendo contexto, el mismo contexto que hace el sabio, que cuando mira una mosca, la mosca es un monstruo en el microscopio y está mirando la mosca. Si él no mira el contexto, no se da cuenta que es una mosca. Esta es la realidad. Y hay una película que se llama La batalla de Argel, de Giro Pontecorvo, una película de esas de culto extraordinaria, de los años 70 creo, en donde hay un diálogo entre un oficial de las fuerzas de ocupación francesa y uno de los
vamos a llamar, de los rebeldes argelinos. Y el oficial le dice, ¿por qué ustedes ponen bombas recriminándole en los lugares donde hay civiles? Porque si tuviéramos aviones como ustedes, las tiraríamos desde arriba. Esto es para que me critiquen por el contexto. Me puse a mirar hoy todo el día medios de afuera. Y la verdad es que, sobre todo con los que uno no simpatiza habitualmente. Y Washington Post, las dos editoriales de ayer y de hoy del diario El País de Madrid, el New York Times, el Financial Times, lo que tienen son todas notas de contexto. Todas notas de contexto. Es más, La Nación y Clarín tienen hoy 4 páginas cada uno donde lo que hacen es intentar contextualizar en qué ocasión y momento político ocurre este atentado criminal que, por supuesto, condenan como condenamos todos. O sea, es una especie como de burla, y yo creo que tiene un poco que ver con esto. No es qué dijo Florencia, sino quién y desde dónde está diciendo qué cosa. Hay algunos que se tienen que callar, porque así vos hubieras dicho, combato esto desde todo, es una cínica, digamos, no en términos personales. Me parece a mí que el tema es una especie como de juego sinuoso y tramposo. Y en la nota del Financial Times, mirá lo que dice. Dice, el asesinato de este miércoles no sorprenderá a cualquiera que esté familiarizado con las crecientes tensiones entre 5 millones o más ciudadanos musulmanes de Francia y el legado tóxico del colonialismo francés en el norte de África. O sea, con la lógica que leíamos recién, quiere decir que el Financial Times de hoy justifica los atentados. Que no lo lea Longobardi. Lo que quería agregar simplemente para que no se nos pierda es que hoy hay una nota de Osvaldo Pepe que es más tremenda que lo que se leyó en el informe sobre el diario La Nación, que es una nota muy terrible porque directamente lo que dice es que la presidenta, como tiene una especial sensibilidad con las cuestiones que hacen a la libertad de expresión, y ella al dividir libertad de empresa con libertad de prensa, echa un manto de disimulada intolerancia, y esto lo hace para cuestionar el comunicado y de algún modo vincular el atentado con el gobierno argentino. Una perversión simplemente para no dejarla pasar porque a lo mejor alguien no lo leyó. Le respondió Sandra en 3 palabras le respondió a Pepe sin haber leído la nota cuando hablaba de él. Sí, una línea que quería tirar que también es contexto porque el poder no para, el poder no se detiene a llorar. Son los ciudadanos comunes los que están con lápices apuntando al cielo en París y en el resto del mundo. Los dueños de las corporaciones no están llorando. Hoy en Bruselas, se presentaron los primeros documentos públicos. Veíamos en el informe anterior, en el tuit de Willy Toledo, que había un hashtag que era no TTIP. ¿Alguien sabe qué es el TTIP? No, porque es contexto y entonces de eso no se habla. Hoy se conocieron en Bruselas los primeros documentos. Es el Tratado de Libre Comercio que quiere firmar Estados Unidos con la Unión Europea. Y ahí entregar directamente al sur de Europa a las garras económicas de las corporaciones multinacionales y que ninguna legislación nacional europea tenga vigencia sobre ninguna multinacional norteamericana. Esto es contexto también. Bueno, vamos a hacer un corte y después volvemos con las operaciones contra Gil Carbó, por ejemplo, y algunas otras cosas más. Recuerden que hoy terminamos la semana con música con Eli acá en el estudio. Ya venimos.